amplia mayoría, emitir un comunicado en relación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando, y aquí quiero dejar constancia de que sobre este tema no ha habido, en el Parlamento por lo menos, comentarios o decisiones sobresalientes o no de la Corte. Creo que eso lo he escuchado en materia de la pena de muerte, que se ha estado debatiendo hasta hace poco. Y lo que corresponde, y se ha acordado, obviamente, es que la resolución en el extremo enviada resulta inaplicable con las normas constitucionales de nuestro país, y tanto en el artículo 205, que no lo menciona la Corte, establece que para poder, digamos, cualquier ciudadano ir hacia un foro internacional debe agotarse la vía interna. Eso está claramente establecido en el artículo 205. El artículo 99 de nuestra Constitución establece algo que también, y por eso la mayoría de los portavoces señala que resulta inaplicabilidad de esta resolución, que la relación de diferentes altos funcionarios de nuestra nación que pueden tener un procedimiento de acusación constitucional, y está desde el presidente de la República, y entre ellos también están los señores miembros del Tribunal Constitucional. El artículo 93 de nuestra Constitución establece, y también es bastante más sólido este argumento, que los parlamentarios no están obligados a ningún mandato imperativo. Entonces, al ser inaplicable porque colisiona con algunos argumentos, artículos de nuestra normatividad nacional, se solicitará, porque según el propio artículo 67 de la Convención, al estar en desacuerdo con un fallo, se solicita una aclaración dentro de los 90 días establecidos, para que nos puedan explicar, vía obviamente por Ejecutivo, porque nosotros no somos parte en este procedimiento, y eso es lo más extraño, porque el que es parte, este es un caso que de alguna manera ha acogido el caso de estos dos señores en relación a 4 magistrados, me refiero a uno de ellos, Duarte, que fue el caso de las familiares del Frontón, que no tiene nada que ver los derechos de la familia de quienes estaban en el Frontón y estos casos con lo que se venía haciendo o se viene haciendo en el Congreso, que es un procedimiento de acusación constitucional iniciado por ciudadanos, en este caso marinos. Entonces, lo que se ha quedado es en pedir una aclaración. Esta aclaración correrá trámite por el lado que corresponde, que es Cancillería, que es el Ministerio de Justicia, por el Poder Ejecutivo. También se ha acordado que el presidente del Congreso tenga reuniones tanto con la Canciller, el Ministro de Justicia y, si es posible, con el propio presidente, para explicar por qué resulta inaplicabilidad la resolución frente a que un organismo internacional finalmente podría estar supuestamente diciéndole a los parlamentarios cómo deberían votar y cómo deberían archivar el caso de término. Más allá del tema de fondo, estoy hablando de la resolución propiamente dicha, ¿no? Entonces, este ha sido el acuerdo junto a portavoces. Finalmente también hemos conversado en la necesidad que, existiendo incluso una posibilidad de un precedente internacional, quien habla se comunicará con presidentes de otros parlamentos que tienen la misma preocupación por que es necesario tener claro cuáles son las competencias correspondientes en, los temas que revisa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de eso ha sido obviamente una junta de portavoces, un debate largo pero bastante productivo, importante, y se respeta todas las opiniones que han habido dentro de esta junta de portavoces, porque ha habido también, como corresponde a su derecho, votos en minoría en la junta de portavoces. Así que quería señalar eso. Sí. Consultarle respecto a, usted ha indicado que respeta las opiniones de quienes se opusieron a la posición mayoritaria, pero, por ejemplo, Wilder Rosas, de la bancada del Frente Amplio, ha indicado que con esta decisión lo único que se busca es tratar de ganar tiempo para que los magistrados del Tribunal Constitucional puedan ser sancionados acá en el Congreso de la República, y en todo caso quisiera que si pudiera ahondar un poco más respecto al procedimiento para canalizar este pedido de aclaración. Y por cierto también consultarle a usted, los fallos de la Corte Interamericana son de ejecución inmediata, lo han indicado juristas experimentados. En todo caso, ¿qué podría decir frente a este planteamiento? Sí, bueno, hasta ahorita, en este momento, lo que ha acordado la Junta de Portavoces en mayoría, visto la inaplicabilidad de la resolución, toda vez que, repito, la resolución establece que los congresistas, para archivar este caso, tienen que todos llegar y venir y votar de una determinada forma
que se lo dictan desde una instancia externa cuando todavía no se ha votado el procedimiento nacional. Hay también hoy día, y que no es, digamos, no es parte de este debate, porque nosotros lo que hemos señalado es pedir la aclaración. Pero... Bueno, y ahí tenemos entonces justamente el pronunciamiento de Luis Galarreta, ¿no?, a esta hora de la tarde, pero con eso también además terminamos la presente edición de Noticias. Se quedan con En Portada, sigan con la noticia del momento y se quedan con justamente, ¿no?, Mario Ghibellini y Verónica Linares. Adelante, Mario. Gracias, Sebastián. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Vamos a continuar aquí en Portada escuchando lo que dice el presidente del Congreso a propósito del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante con eso. Obviamente con estas rosas todas son respetables, pero si una persona que dice que hay que aplicar la resolución no acepta que uno use los procedimientos que establece, la propia convención establece 90 días, o sea, dentro de los 90 días uno puede solicitar, quienes están en desacuerdo con el fallo, lo establece la propia convención, una aclaración. Resulta ilógico que se desconozca una parte y la otra sí, ¿no? Yo creo que es su opinión, pero creo que ha hecho bien institucionalmente el Congreso en tomar una posición que lo único que hace, repito, es, nadie está hablando de salidas, de nada del tema de la Corte, está hablando de la aclaración correspondiente. Bueno, el acuerdo de la mayoría de la Junta de Portavoces es que el proceso puede continuar. Ese es un tema indistintamente porque lo que se está pidiendo justamente, repito, es que al ser inaplicable, la Corte debería aclarar, pero hay un procedimiento que sigue, que además uno de los argumentos, que es bueno que la ciudadanía lo tenga claro, ¿no? Uno de los argumentos es que ya de por sí señala que al haber una determinada composición del Parlamento, van a salir sancionados. Primero la denuncia fueron de 4 y a quien se le está, creo que, planteando la sanción es a uno solo, ¿no es cierto? Pero el argumento de que una composición determinada, ya de por sí eso es algo que lesiona derechos, es decir, mañana ningún parlamento en el mundo puede tener mayoría porque hay parlamentos que nombran jueces, que sancionan jueces, y este caso no solo no se ha terminado en el Parlamento peruano, tampoco ha culminado en el Poder Judicial. Todavía está en ambos fueros abierto y se está todavía debatiendo. Decir eso es como que aceptemos que en el Parlamento Nacional pues no existe la democracia, ¿no? Este es un fallo que se ha dado en muy poco tiempo, creo que no más de 3 meses, que de por sí lo hizo el congresista Cheput, no lo he hecho yo, esto demora entre 2 a 7 años. Entonces hay que llamar la atención de la celeridad también con que se ha dado este fallo, ¿no? Pero nosotros de manera institucional, respetuosos de lo que corresponde a nivel de los tratados, pero ya se van marcando determinados precedentes en otros casos, como en República Dominicana, como en otros países. Entonces nosotros hemos pedido la aclaración correspondiente. ¿Es acá? Giovanna Castañeda del Comercio. El hecho que el proceso continúe mientras que la Corte reciba el pedido de aclaración y lo responda, no significa que no están acatando mientras tanto el hecho que todavía continúe el proceso. ¿Y cómo queda el pedido que usted le hizo al presidente Kuczynski hace unos días cuando la Corte emitió el fallo? Sí, gracias. Empiezo por el segundo. El pedido, y quiero leer un párrafo que señala, dice: el artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, establece que uno de los propósitos esenciales es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Y el artículo 3 de este mismo instrumento internacional señala expresamente que los estados se reafirman, entre otros principios, en que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados. La carta que yo le envío al señor presidente constitucional, y que obviamente lo hago porque es mi obligación defender el fuero parlamentario, es una carta que lo que señala es justamente que evalúe, incluso transcribo uno de los votos singulares, y por eso cuando decía que la Junta de Portavoces también se conversó para que me comunique con presidentes de otros parlamentos, donde uno de los jueces señala que esto sería un precedente para todos los parlamentos de la región, lo cual ya ha alertado no solamente al derecho parlamentario peruano, sino a otros parlamentos. Pero la Carta finalmente lo que señala es una situación no solamente de no conformidad,
sino de ver cómo se puede, digamos, desde el Ejecutivo, plantear la posibilidad que la Corte pueda tomar una posición mucho más clara. Por eso que cuando nosotros ahora hemos acordado simplemente es un complemento, y creo que ya esta carta fue un primer paso, y lo que acordó la Junta de Portavoces, que es finalmente señalar que la inaplicabilidad de la resolución y pedir la aclaración, se va a complementar. Y la pregunta inicial era... Bueno, sí, yo lo escuchaba al congresista Villanueva, porque eso es lo que se ha comentado, pero eso es indistinto. Yo varias veces lo he dicho, no se ha convocado no porque el tema esté en la Corte, sino porque simplemente, digamos, la agenda parlamentaria va cambiando día a día. Hoy día hemos tenido, por ejemplo, para quienes consideraban que el Parlamento está en receso, a pesar de eso ha habido una reunión de 2 comisiones que han trabajado largo, y como lo señalé, era muy, muy complicado llegar al día del vencimiento del decreto. Eso ha sido otro acuerdo de portavoces, y saludo que todos los congresistas han colaborado también, porque lo que se está quedando es que, y creo que ya se amplió el decreto, y más bien ahora el Parlamento tiene, como correspondía, un determinado plazo para estudiar bien algo que es sumamente delicado. Yo creo que con el Ejecutivo y el Parlamento en ese plazo se va a poder sacar la resolución. Entonces, dependiendo cómo la propia Junta de Portavoces vea si es que se pone o no se pone en agenda, ¿no? Buenas noches, presidente. Lourdes Paucar, de Canal N. Yo voy a insistir en la pregunta que ha hecho mi colega, y es, si ustedes están pidiendo una aclaración y al mismo tiempo van a continuar el procedimiento respecto a los magistrados del Tribunal Constitucional, pese a que la Corte ha sido bien clara en solicitar el archivamiento, ¿eso no puede ser considerado, o eso no es acaso un acto de rebeldía? No. Eso como uno. Y como dos, ¿cuándo va a sesionar la comisión permanente, y va a haber ya este tema de los magistrados? No se ha visto que se vea el tema de los magistrados o la próxima permanente. Más bien se ha exonerado un pedido de viaje el presidente para verlo en qué permanente lo podemos poner, porque creo que viaja el 26. No es que dependemos, ni vamos a correr, ni hemos parado por el tema de la Corte, y lo señalé hace una semana aquí. O sea, es decir, no se ha visto el tema, no porque no se ha visto el tema, me refiero a los magistrados, porque este tema se estaba debatiendo en la Corte, no, simplemente que no estaba en la agenda y probablemente no iba a entrar en una permanente en el receso, probablemente podía entrar en marzo, eso no era el tema. Ni tampoco ahora se va a correr, o sea, decir, vamos a convocar una permanente, no, tampoco esa es la idea, pero no es ningún desacato, ¿no? Está dentro de lo que se establece dentro de la propia convención, y vuelvo a repetir, lo que plantea la resolución para la mayoría de los portavoces resulta de inaplicabilidad, porque los parlamentarios no pueden, para archivar, que es lo que plantea la resolución, los parlamentarios tendrían que venir de frente obligados. Eso sería inaudito en el mundo, por si acaso, para Canal N, para tus televidentes, sería inaudito en el mundo que finalmente los parlamentarios de un país vayan y tengan que votar como 5 señores han dicho que así tienen que votar. Pero, o sea, justamente, no hacer lo que la Corte dice es básicamente desacatar, entonces no se está desacatando. No estamos desacatando, estamos dentro de lo que establece el artículo 67, que es un pedido de aclaración, para que lean nuestra Constitución y vean cómo se aplicaría, digamos, lo que se está planteando en la resolución. Eso es la aclaración. Congresista, Gisú Guerra de Willax, a manera de autocrítica del Congreso, ¿no cree que esto empezó cuando el Congreso admitió una denuncia que contra los magistrados del TC, que según la Constitución no debía pasar, porque el artículo 202 de la Constitución señala que los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por sus votos y opiniones? ¿No cree que ahí está el origen de todo? No creo, y te agradezco la pregunta. En todo caso, no he revisado a fondo, porque no, como entenderás, esto ha corrido justo cuando yo ya asumí la presidencia, pero el cuestionamiento no es el voto de los magistrados. El cuestionamiento es la manera como se ha modificado una votación de un tribunal anterior. O sea, aquí lo que se está cuestionando es un posible prevaricato, es decir, que un nuevo tribunal haya modificado un voto para reabrir un proceso judicial que solamente se podía ver 3 días después. A pesar de que no se vio 3 días después, sino después de 4 años, hicieron un cambio de una votación. Eso es lo que está calificado la subcomisión de acusaciones. No está calificando cómo votó, porque obviamente ahí no les corresponde, ¿no? Pero lo que se está calificando es un posible prevaricato en el sentido si se modificó o no se modificó una votación del magistrado Vergara, si no me equivoco, y que eso ha traído a colación todo, reabrir un proceso que ya estaba cerrado. Entonces,
sí tiene algunas consecuencias, pero no en la votación, es el acto que no le corresponde a un tribuno. Ahora, eso lo definirá la comisión permanente, ¿no? De frente al informe de la subcomisión de acusaciones constitucionales que ya lo presentaron hace unas semanas atrás. Bueno, sí. A ver, mira, si vale tal vez, hablando de autocríticas, no hemos tenido tal vez la oportunidad de, y es que como no somos parte, y lamentablemente tengo que decirlo, creo que la defensa del Estado peruano ha sido muy débil, demasiado débil, y entonces cuando uno ve qué es lo que la resolución de los señores de la Corte te dice, que es archivar y solo se puede archivar por votación, entonces como que mañana se convoca un pleno, entonces se dice que se va a votar el archivamiento, por poner un ejemplo de lo que está planteando, y los congresistas que tienen que realmente obligados a archivar. Entonces resulta, digamos, la resolución en esos extremos inaplicable, porque los congresistas no están obligados a mandato, no tienen mandato imperativo. Los congresistas, cuando se ve un caso a nivel internacional, el artículo 205 te establece que primero se agota el fuero nacional, y en el Poder Judicial todavía existe el proceso. Entonces hay varios aspectos. Entonces, ¿qué busca la aclaración? Tal vez ahora sí que el Ministerio de Justicia pueda llevar a un procurador que pueda explicar nuestra Constitución para preguntar cómo aplico esto si colisiona con varios artículos de la Constitución, y si yo mañana, en el supuesto que archivo, ese supuesto digo, alguien no puede denunciar que yo estoy finalmente haciendo lo que me están indicando y yo no obedezco mandato imperativo, o porque yo no puedo denunciar a lo que me establece el artículo 99. Entonces hay muchas contradicciones. Entonces la aclaración lo que busca es decir, dentro de nuestro marco constitucional, a ver, díganos cómo se aplicaría en su resolución, ¿no? Vía el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ahora sí, empezamos. En portada estábamos escuchando al presidente del Congreso, que está informando acerca de una decisión que se ha adoptado en la Junta de Portavoces del Congreso con relación a la decisión que ustedes conocen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el procedimiento que se les estaba siguiendo a 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el Congreso debía ser archivado. Esto ha producido una reacción de parte del Congreso, de la Junta de Portavoces que representa el Congreso. Nos comentaba aquí uno de nuestros invitados, que voy a proceder a presentar en un momento, que 5 bancadas votaron por esto que acabamos de escuchar y por la decisión de pedirle una aclaración a la Corte acerca del sentido de su fallo. Bueno, nuestros invitados, para proceder en orden, son, de un lado, Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Cecilia? Noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y de otro lado, Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA. Buenas noches, y que estuvo en la Junta de Portavoces, entonces nos puede contar con más detalle de qué se trata esta reacción. El tema es muy sencillo. Primero que con mucha serenidad el Parlamento hoy día ha reunido la Junta de Portavoces del presidente y hemos tomado una decisión en el marco de la Convención Iberoamericana. O sea, no ha habido ahí ninguna posición de que abandonemos o denunciemos la Convención. Y la solución que le estamos dando es en el mismo marco de la Convención, por una sencilla razón. Lamentablemente los magistrados que han resuelto no conocen la realidad ni han leído la Constitución peruana. Ellos dicen que el Parlamento peruano no puede procesar a los 4 magistrados porque ellos tienen las mismas prerrogativas que tenemos nosotros los parlamentarios. O sea, que no respondemos por los votos o opiniones que emitamos en el ejercicio de nuestra función y que tenemos inmunidad. En ese mismo sentido, ellos disponen que el Parlamento archive. Es un procedimiento de acusación que está arreglado en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? El archivamiento no lo puede hacer el presidente de la República, porque ellos van a emplazar al Estado peruano. El archivamiento no lo puede hacer el ministro de Justicia, no lo puede hacer el presidente del Congreso, tiene que llevarlo al Pleno. Tiene que votarse. Pero si yo no estoy sujeto a mandato imperativo, o sea, yo soy parlamentario, ¿a mí por qué me van a obligar a que yo vote en tal o cual sentido? Entonces, si rechazamos ese va a quedar descolocado la Corte, ¿no? Entonces, el artículo 67 de la Convención permite que una vez que la Corte da un fallo,
una de las partes pueda mostrar un desacuerdo. Acá dice, el desacuerdo, en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente desde los 90 días a partir de la fecha de notificación. Hoy ya nos han notificado. Entonces está el procedimiento. ¿Por qué? Porque se ha equivocado en la Corte Interamericana. Ellos no son dioses, no son gente infalible. Por querer ayudar a sus amigos, han sacado una sentencia, una resolución de marras y dicen, dispongo que se archive. No se puede, porque este es un procedimiento en curso. Ni el presidente de la subcomisión, ni el presidente del Congreso, ni nadie puede disponer un archivo sino el Pleno. Entonces, si lo metemos ahorita al Pleno, el Pleno va a votar en contra de esa decisión porque afecta... Y segundo es que es un gravísimo error de la resolución de decir que los miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de que tienen las prerrogativas de los parlamentarios, no pueden ser pasibles de un proceso de juicio político y de prejuicio político. Que lean la Constitución. Permíteme terminar la idea. La Constitución dice, el artículo 99, que todos los altos funcionarios, comprendidos los miembros del Tribunal Constitucional, son pasibles de acusación constitucional por delito político o por delito de función. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el presidente del Congreso no puede sacar una resolución de archivo. Entonces, que nos expliquen. Mi apreciación personal, que es materialmente imposible, no se puede aplicar esa resolución. Ahora, nos contaba que 5 bancadas, o los representantes de 5 bancadas, votaron a favor de, digamos, la redacción que se ha adoptado. Alguna otra bancada no votó, entonces... claro, es democrático, me parece. ¿Cuál fue? ¿Del Frente Amplio? Frente Amplio y Nuevo Perú votaron en contra. Estaban presentes, claro. Votaron en contra y propusieron algo distinto. No, ellos proponen que se cumpla, pues, pero les preguntamos, a ver, ¿cómo cumplimos? Ya. ¿Quién es el que saca la resolución decretando el archivo? Este es un colegiado, el Parlamento es un colegiado. Sí. Tenemos que tomar una decisión democrática. ¿Y las otras 5 bancadas sí estuvieron de acuerdo desde el principio o hubo, digamos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y al final César Villanueva dio la iniciativa, ha estado Víctor Andrés García Belaúnde, está Juan Chipú del gobierno, hemos estado Salaverry, y la idea es dar una salida en el marco de la convención, pero dime tú, ¿cómo lo aplicamos? O sea, se han equivocado, o sea, no pueden disponer que se archive un proceso en curso. Es como si el Parlamento, la comisión, por más importante que fuera, le dijera al Poder Judicial, oiga, archíveme ese proceso. No puede, pues, porque la Constitución no lo permite. Cecilia. Bueno, creo que Javier ha sido bastante claro al respecto. Nuestra Constitución en el artículo 99 dice claramente que los altos funcionarios, dentro de los cuales están los miembros del Tribunal Constitucional, son sujetos pues a investigación, evaluación y a sanción. Por lo tanto, esta acusación que se ha hecho a los 3 miembros del Tribunal Constitucional está sujeto absolutamente a la Constitución y a los reglamentos del Congreso. Por lo tanto, nosotros estamos siguiendo un debido proceso que nadie ha cuestionado. Aquí no se está cuestionando el procedimiento, no se está cuestionando que se esté yendo en contra de sus derechos, ni mucho menos. Eso no está en duda. Acá una institución supranacional le está ordenando al Congreso peruano, ¿no?, que archive un proceso, pero que además ni siquiera se ha votado. O sea, así de absurdo es, ¿no? Como bien ha dicho Javier, con el ánimo de ayudar a sus amigos y porque se deben favores, qué sé yo, lo que han hecho es un gravísimo error. Los amigos son los miembros del Tribunal Constitucional. Pero por supuesto, porque son de la misma ideología política, ¿no? No nos olvidemos que acá tengo una pequeña lista, por ejemplo, de todos los casos en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de muchos terroristas, ¿no? Y no lo digo yo, son totalmente conocidos, ¿no? Por ejemplo, el sentenciado Luis Alberto Cantoral Benavides de Sendero Luminoso ordenó un pago de indemnización por $176.000 y $1.936. Lori Berenson, una indemnización por $30.000. A Norberto Durán Ugarte, $125.000. Y así, hay una lista enorme de este tema. Entonces, mantienen una misma ideología, mantienen un mismo sentido, y es por eso que la izquierda pues ha votado también en contra de que se le pida una aclaración a la Corte. Pero esto es muy sencillo, el Congreso peruano no puede estar sujeto
¿no?, a una instancia supranacional que nos diga qué hacer o qué no hacer en un proceso establecido por la Constitución y que se está siguiendo según el ordenamiento del propio Congreso. Entonces yo creo que la decisión de la Junta de Portavoces, del colectivo del Congreso, creo que ha sido muy acertado, ¿no? La posición de Héctor Becerril, en el sentido de que Perú debiera retirarse de la competencia de la Corte, ¿es compartida por otros congresistas de Fuerza Popular? Bueno, sí, hay algunos congresistas que de manera independiente piensan de manera minoría, independiente. mayoría. No, piensan de manera independiente y creo que después de algunos ejemplos que he dado, piensan con mucha razón. Ellos creen que deberíamos retirarnos de la Corte. Por mi mente también ha pasado muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando ordenan pagarle dinero a terroristas convictos y confexos. Y después de pasar por tu mente, ¿cuál es la conclusión? ¿Perdón? ¿A qué conclusión has llegado cada vez que has reflexionado simplemente sobre eso? Ahora creo que la decisión que ha tomado la Junta de Portavoces ha sido la más saludable, que es dentro de la misma convención y dentro de sus artículos, pues pedir una aclaración, y yo coincido totalmente con el congresista Velázquez Quesquén de que es inaplicable totalmente, usando los mismos argumentos que ellos utilizan para darle la razón a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿De cuánto tiempo dispone el tribunal, la Corte, para dar una respuesta? Este proceso es absolutamente irregular, y lo explico brevemente. El año 2001, la Corte Interamericana declaró víctimas, sentenció al Estado peruano por el caso de dos sujetos que estaban en el frontón Durán y Ugarte, declaró quiénes eran víctimas en su sentencia, sus familiares, desde el año 2001. Esa sentencia está en supervisión de cumplimiento, ¿no? Ya se abrió el proceso penal. De esa supervisión de cumplimiento se han colgado los 4 miembros del tribunal, o sea, los familiares han dicho, ¿sabes qué? También son víctimas los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Y la sentencia no los declaró víctimas, ahora son víctimas los 4 miembros. Dice, si no siguen los 4 miembros del tribunal, está en peligro que se pueda conocer la verdad. Eso es absolutamente falso, es absolutamente irregular. Y además porque los 4 miembros del tribunal, ahí en todo el desarrollo que hace la sentencia, y me he preocupado de leerla en detalle, hacen referencias inexactas. Nosotros estamos procesando a los 4 miembros no porque han corregido un error material, no de repente porque pusieron ojo con H, quiten la H y quede ojo, sino porque cambiaron el sentido de un fallo. Eso se llama prevaricato, eso es delito de función. Entonces lo que el tribunal dice, se contradice, dice, a los señores no se les puede hacer un juicio político. Sí se les puede hacer un juicio político, la Constitución lo dice. Entonces lo que le tenemos que preguntar al tribunal, señor, ¿cumplimos el artículo 99 de la Constitución o cumplimos su fallo de marra? ¿Y en cuánto tiempo tiene que responder la Corte? Mira, normalmente estos casos duran 4 años, pero este ha sido una especie de fallo express. Un fallo express. No hay en la historia de la Corte una resolución que haya salido en 60 días. Para proteger, mira, no a los ciudadanos de a pie, a los pobrecitos, a los que violan los derechos humanos, no para proteger a los marinos que tienen 35 años investigados, sino para proteger a 4 señores que detentan el poder, porque son magistrados, y para proteger sus ingresos que tienen mensuales. Para eso no se creó la Corte. Quiero decirte algo, cuando nos adherimos el 81 a la Corte, el sistema iberoamericano se concibió en esa época en América Latina, eran pura dictadura, y ahí se defendían los derechos humanos, la tortura. Ahora, lo que hace la Corte, como ya vivimos democracia después de 35 años, ahora la Corte se está metiendo a definir qué funciones debe tener un Estado con otro. Esas facultades no le hemos dado. Mañana hay discusión de un proyecto de ley, digan, señores Congreso, no me aprueben esa ley. Eso no es posible en una democracia como la nuestra. En su opinión, ¿deberíamos retirarnos también de...? No, yo creo que lo que hay que hacer es, el país debe replantear una reconfiguración de lo que debe ser el mecanismo de la Corte, los mecanismos de la Corte. Ellos fueron concebidos para defender derechos humanos, defender a los estados contra las agresiones de dictadura. Ahora que hay un poder judicial con todas las debilidades que tienes, hay el propio Tribunal Constitucional. Entonces, en vez de que los ciudadanos de a pie vayan a la Corte, van los 4 miembros del tribunal. O sea que si esto se cumpliera, nunca más podemos procesar por juicio político ante juicio a un miembro del tribunal. Entonces, que modifiquen la Constitución, pues. La Constitución
De repente con el fallo la modifican, pero nosotros no la podemos modificar si no tenemos 87 votos y en 2 legislaturas, ¿no? Así es. Simplemente acotar lo siguiente. Este fallo, no nos olvidemos que este fallo de la Corte no ha sido ni siquiera por unanimidad. Han habido 2 jueces que han votado, 5 a favor, 2 en contra, que ha sido Eduardo Bío y Antonio Sierra. Y a Eduardo Bío dice en este voto singular que la Corte está sustituyendo al Parlamento peruano. Es por eso que él dice que no debe no se votó a favor, ¿no? Porque él considera que la Corte está sustituyendo al Parlamento, cosa que efectivamente ningún organismo puede hacer. Y por otro lado, Antonio Sierra dice igualmente que se está arrogando competencias que no debe, ¿no? O sea, no tienen competencias para hacer eso. Lo dicen 2 miembros de la propia Corte. Por lo tanto, creo que es gravísimo porque, como bien dice Javier en este sentido, entonces nosotros pues no podríamos hacer de ahora en adelante absolutamente nada porque será la Corte quien define el destino del país y no su Parlamento. Materialmente no se puede cumplir porque si ellos nos dicen, hoy disponen que archive, el archivamiento tiene que ser un voto. Yo no quiero votar, pero no me pueden obligar, no estoy sujeto a mandato imperativo. Hemos entendido esa reflexión. Vamos a ir a una pausa y regresamos con otro tema porque la verdad es que tenemos 4 temas importantes esta noche. Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a abordar ahora el tema del informe final de la Comisión de Fiscalización acerca de, vamos a decir, el caso Fasavi. Emerson Fasavi, como ustedes saben, era un vigilante y un trabajador que trabajaba, valga la redundancia, en la cuadra y en la casa del expresidente Humala, cuando Humala era presidente, por supuesto. Él falleció en circunstancias, digamos, poco oscuras, y se oscurecieron más todavía por la manera, lo que se demoró el cadáver en la morgue, cómo fue trasladado, quién financió el traslado, y todo lo que se dijo en ese momento. Pues bien, la Comisión de Fiscalización se abocó a investigar, a conocer este tema, y ha emitido un informe en el que concluye que Fasavi no muere por causas naturales, muere por la ingesta de algún elemento tóxico, esto es envenenamiento, y que con relación a este caso, el expresidente Humala incurrió, dice la comisión, en delitos de encubrimiento real, obstrucción de la justicia y falsedad genérica. Por su parte, el abogado de Humala, del exmandatario, ha dicho que la presunción del envenenamiento de Fasavi nace de la cabeza de los congresistas que hacen el ridículo. Vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente de la comisión, el congresista Rolando Ratti, y luego lo que dijo Wilfredo Pedraza, y después comentamos con nuestros invitados, por supuesto. Por la pancreatitis hemorrágica con daño hepático se deduce que el caso no corresponde a una muerte súbita o natural, sino más bien de una muerte violenta por ingesta de sustancia tóxica. Mecanismo: mediante la ingesta de la sustancia tóxica no detectada en el screening del laboratorio del Instituto de Medicina Legal, que le produce pancreatitis hemorrágica con hepatitis aguda tóxica, se activa la respuesta inflamatoria sistémica: vómito, vasorreflujo, gastroesófago. Se produce bronca. En ese sentido, esta comisión plantea entre los hipótesis lo siguiente acerca del presunto motivo de la muerte. Se especula que habrías tenido información o relación con la sustracción de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia. Acerca de los medios, se presume que Ollanta Humala Taza y Nadine Heredia Alarcón habría tenido los medios disponibles necesarios para que terceras personas, Juan José Peñafiel, Osvaldo Tiniano, José Luis Ortiz, Juan Luis Guadalupe y otros, realicen acciones de encubrimiento sobre el homicidio a su favor. Acerca de la oportunidad, se presume que la sustancia tóxica ingerida por Emerson Fasavi y Moscovi fue suministrada por una persona allegada a su entorno y o confianza, en tanto no generó sospecha alguna por Emerson Fasavi. Pero el fondo del tema, Albina, es que
toda la evidencia de esas conclusiones que ahora están por aprobar y que seguramente se aprobarán, contradice la investigación fiscal que tiene ya un par de años y que demuestra que no hubo ningún evento de violencia, ni al levantar el cuerpo, ni en la necropsia, ni en los exámenes de laboratorio, y menos aún alguna sustancia tóxica que habría causado la muerte, como ellos señalan. De manera tal que de dónde nace esa verdad, se trata de una imputación que tiene que tener alguna presunción razonable. ¿Quién lo dice? ¿Sobre la base de qué se hace tamaña afirmación? Es un asunto básico. Los testigos, incluso los que imputaron en su momento este tema, las pruebas periciales, nada, absolutamente nada, avala la conclusión de esta comisión que la verdad está haciendo el ridículo. Ahora, el hecho... Muy bien, es un caso que parece sustraído de una película, ¿no? Porque ya con envenenamiento es... Pero lamentablemente digamos, es cierto, un giro ¿no? sofisticado. A ver, un giro Cecilia. terrible, la verdad. Bueno, sí, lo que nos indican las investigaciones de la Comisión de Fiscalización son terribles, en verdad, hasta dónde se ha podido llegar para mantenerse en el poder. Y sobre todo como un hecho de venganza, porque según lo que dice la comisión, esto habría sido después de que sustrajeron las agendas y donde el señor Fasabi era, al parecer, el sospechoso por parte de la familia Humala Heredia de haberlo hecho. Como consecuencia de eso encontró la muerte lamentablemente en el camino. Es una presunción que esa es la razón. Pero por supuesto, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, esto se va a elevar al Pleno del Congreso y luego será pasado a la Fiscalía. Ahora, es una presunción basado en temas... digamos, claro, hay una lógica. Así es, o sea, no es que a alguien se le ocurrió, así es, no es que a alguien se le ocurrió hacer esta historia de misterio, terror y muerte, no. Aquí lo que ha habido son testigos, ¿no? que han pasado por la Comisión de Fiscalización y que se ha podido llegar, de acuerdo a esos testimonios, a esta conclusión. Por ejemplo, que el señor Carlos Armando Corsa, que era el propietario del cuarto donde vivía el señor Fasabi, dijo, ¿no? en un primer momento que él había encontrado el cuerpo, pero al parecer ahora ha dicho que no, pues que efectivamente el señor Juan José, que el señor Juan José Peñafiel, no fue el que dio información falsa. Este era un trabajador del presidente, para decir que él encontró el cadáver. Hubo subtracción de 2 celulares para que la fiscalía no tenga acceso. En fin, a la hora que se ha examinado el cuerpo no se ha hecho pues los exámenes rigurosos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo estas presunciones de la comisión que están basadas en declaraciones de testigos, es que se llega a la conclusión que el señor Fasabi habría muerto por envenenamiento. Esto pasará, insisto, al Pleno del Congreso, donde se nos informará a todos los miembros ya del tema exhaustivamente, y luego, si es que es aprobado, será pasado a la Fiscalía, pero espero pues que esta vez el fiscal de la Nación ya no siga protegiendo al señor Ollantumala. Ya le permitió en una oportunidad archivar el caso Madre Mía, donde también estaba acusado de varios asesinatos, y si el caso Madre Mía se comprueba, porque también hay una comisión de fiscalización, entonces de alguna manera el fiscal habría permitido indirectamente la muerte también del señor Fasabi, si seguimos una línea cronológica, porque el juez San Martín y el fiscal actual de la Nación, el fiscal Sánchez, fueron quienes le archivaron, a pesar de muchísimos testimonios que sé que también se están dando en la comisión que investiga el caso Madre Mía, los mismos testimonios que se dieron en Fiscalía y que ahora se dan en la comisión y que son clarísimos, ¿no? Entonces yo espero pues que esta vez, si es que esto pasa a la Fiscalía, el fiscal de la Nación no lo siga protegiendo a Ollantumala. La Fiscalía podría investigar de oficio también una cosa así. Pero no lo ha hecho, ¿no? lo ha hecho. Bueno, esta es una investigación necesaria. La muerte del señor Fasabi era extraña. Y todo lo que ocurrió con el cadáver, claro, después, ¿no? Y complementando lo que ha dicho Cecilia, hay un elemento adicional. La comisión no especula. La comisión ha hecho un peritaje. Y ese peritaje contradice el informe de los médicos legistas de ese entonces. A propósito de la causa de la muerte. Por supuesto. Sí. Por supuesto. No, decía todo el eslabonamiento de cuál es la lógica por la que lo habrían eliminado.
el exministro del Interior, ahora abogado del presidente Humala, dice que esto se debe a una especulación de los parlamentarios, ¿no? El informe ha sido aprobado por unanimidad porque está escoltado en indicios que van a ser muy importantes, que lo va a tener en cuenta el Ministerio Público. El informe inclusive es prudente porque cuida de imputar directamente delitos, pero aquí hay hechos nuevos, por ejemplo. La declaración del dueño del inmueble donde vivía este chico Fasabi, o sea, el señor Corsa, es diferente a la que ha dado el Ministerio Público. Sí. El chofer del señor Humala, del señor Peñafiel, ¿por qué buscaban que no involucrara al chofer, que había sido uno de los primeros que encontró el cadáver? Porque indicaba cercanía. Por eso, pues, claro. Entonces ahora, sugería habrá en el curso del proceso fiscal, va a haber, por ejemplo, la contradicción entre el examen médico legista que habla de una muerte por una infección pulmonar, con la que habla el peritaje que ha mandado a hacer la Comisión de Fiscalización, supongo yo, en el sentido de que esta es una pancreatitis hemorrágica. Entonces, no es especulación. Yo creo que aquí lo importante es que se está reencauzando una investigación que muy extraña, ¿no? No aparecían los teléfonos, no querían que supiera la familia. ¿Por qué? ¿Eso era secreto de Estado? Entonces, lo que ha hecho la comisión, y repito, lo ha hecho con mucha prudencia, pero con firmeza, es afirmar hechos que están escoltados no solamente en evidencia científica, sino en nuevos testimonios que se han tomado a la luz ya de que estas personas no están bajo la presión que tuvieron en ese entonces de declarar de acuerdo a cómo tuvieron presión. Por eso es que el informe concluye también de que han habido personas vinculadas a Palacio que deben ser investigadas, y también el informe propone que los médicos legistas tengan que ratificar o modificar su primer peritaje que dieron, que es abiertamente contradictorio con el que ha tenido la Comisión de Fiscalización. Entonces, no es especulación, es un buen trabajo hecho por la Comisión, me parece bien que lo hayan hecho sin mayor escándalo, sin mayor protagonismo, sino que haya una conclusión que el Ministerio Público la va a tener en cuenta. ¿Que vamos a hacer seguimiento de esas conclusiones? Claro que sí, porque en esta investigación ha habido mucha manipulación, ha habido mucha presión, y entonces las cosas comienzan a conocerse. Y depende de la mesa directiva del Congreso qué tan rápido llegue eso al Pleno. Sí, claro, depende de la mesa directiva, y yo creo que este es el mejor reconocimiento a los familiares de Fasabi, que buscaban que se haga justicia a una muerte un poco extraña, ¿no? Y que reclamaron desde un inicio, ¿no? Así es, exactamente. Que reclamaron desde un inicio, lamentablemente, pues, ellos estando en el poder trataron de ocultar absolutamente todo. Y la gente, en la medida en que efectivamente la lectura que se tiene ahora de las cosas sea la correcta, se intimidaba. Ahora, digamos, sienten un poco menos de miedo en cualquier caso. Claro, por supuesto, sí, así es. Bien, vamos a una pausa y regresamos con... Temían correr la misma suerte que Fasabi de repente. La concurrencia de los ministros de Justicia y Economía hoy día al Congreso para sustentar el proyecto de ley para reemplazar al decreto de urgencia 003. Con eso volvemos. Muy bien, los ministros de Justicia y Economía acudieron hoy día al Congreso a fin de sustentar el proyecto de ley que debería reemplazar al decreto de urgencia 003, cuya vigencia vencía hoy día, pero creo que se ha acordado... El 13. 30 días más, una prórroga. 30 días más, mañana. Mientras que se sigue discutiendo y eventualmente aprobando este nuevo proyecto de ley. Claudia Cooper, que como ustedes saben es la ministra de Economía, sostuvo que la iniciativa busca en primer lugar que se garantice el pago por adelantado de la reparación civil de las empresas vinculadas a la corrupción, mientras que el presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alche, ha dicho que el resultado del decreto de urgencia 003 fue la quiebra de 169 empresas, dentro de un total de 450, con aproximadamente 60.000 trabajadores impagos. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra. Sí, por favor, adelante. Queremos evitar de esta manera generar quiebres en las empresas que atacarían claramente, ¿no es cierto?, el empleo de muchas personas que trabajan en un sector que es tan incentivo en mano de obra como es el sector construcción. Esto no implica de ninguna manera, ¿no es cierto?, que se sigan en curso los procesos judiciales que tienen las empresas que han cometido delitos. Lo que también busca es incentivar la colaboración eficaz. Nosotros queremos saber quiénes son los que han cometido delitos. Por otro lado, también el proyecto busca maximizar el monto de reparación civil. El DU 003 vence el 13 de febrero del 2018
Y por eso es imperativo, ¿no es cierto?, implementar un mecanismo legal que lo sustituya, de manera que evitemos en primer lugar que las empresas puedan sacar el dinero en el exterior sin pagar adecuadamente la reparación civil. La congresista Cecilia Chacón estuvo en esta reunión. Estuve en una parte, sí, de la discusión, efectivamente. Creo que ha sido una discusión bastante productiva, donde de alguna manera se dio razón a lo que veníamos diciendo nosotros desde que supimos que ingresó la ley al Parlamento, que no era posible aprobar una ley en tan poco tiempo, sobre todo una ley que, como hemos escuchado a la ministra, significa tanto para el país. Estamos hablando de empresas quebradas, estamos hablando de cobro de reparación civil, de la cadena de pagos, de que más personas no pierdan sus empleos. Por lo tanto, hoy ha quedado demostrado lo que dijimos, que esto no se podía aprobar en 2-3 días y por lo tanto se ha quedado en que el decreto de urgencia 003 que vence el día de mañana va a ser prorrogado hasta que se apruebe esta iniciativa legislativa y discutiremos esta iniciativa legislativa 30 días más. El día de hoy se han dado por parte nuestra y también de otros parlamentarios de otras bancadas más o menos 40 opiniones o aportes a esta norma, que la ministra ha reconocido que son aportes importantes que se tomarán en cuenta y que obviamente pues no se va a poder aprobar esta iniciativa. Por lo tanto, seguiremos discutiéndola en el ánimo de que vaya en beneficio del país. Insisto, se han dado muchos aportes por parte de muchos señores congresistas que tendrán que evaluarse, tendrán que tomarse en cuenta, nos darán los cambios que se van a aceptar y de acuerdo a eso seguiremos discutiendo para perfeccionar, porque ya hoy queda claro y es contundente que el decreto de urgencia 003 no cumplió su objetivo. Y aún así lo han extendido 30 días. Así es, no cumplió su objetivo, cosa que nosotros vinimos diciendo desde hace mucho tiempo también. Y ahora, ¿por qué la prórroga? Porque si no, nos quedamos en 30 días, donde en esa ventana de oportunidad, estas empresas que están acusadas de corrupción, tanto Odebrecht como las consorciadas, podrían vender, podrían sacar dinero, etcétera, etcétera, porque esta ventana les serviría. Por lo tanto, si bien es cierto el decreto de urgencia no ha servido para los fines que hubiésemos querido, no podemos pues quitar ese candado que de alguna manera ayuda, no ha sido perfecto, para que se pueda discutir esta norma que ojalá en la discusión se fortalezca y logre los objetivos. ¿Estuvo también el ministro de Justicia en la...? Estuvo también el ministro de Justicia y tuvo más o menos la misma opinión, ¿no? Que tenía que seguir discutiéndose y es más, la ministra Cooper felicitó los aportes hechos mayoritariamente de los congresistas de Fuerza Popular, que es lo que más estábamos ahí. También estuvo en algunos momentos congresistas del APRA, congresistas de Acción Popular, en fin, y saludó este ánimo de querer mejorar la ley a través de una discusión democrática. ¿Es una solución adecuada o es la que cabía aplicar? Yo había tenido una opinión desde la semana pasada. Lo que pasa es que nosotros hicimos en su momento las modificaciones al 03. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo lo observó. Entonces el Poder Ejecutivo envía un proyecto muy bueno con relación al 03, bueno, el 8 de febrero. Entonces yo creo que lo que hubiera hecho si yo hubiera sido presidente del Congreso, que hubiera convocado inmediatamente al Pleno. El Pleno hubiera discutido, porque esta es una buena herramienta para el país. Lamentablemente, al calor del escándalo cuando salió el caso Lavallato, y nadie podía hablar de la cadena de pago, de los proveedores, porque todo el mundo te dice, sí estás con la corrupción, ¿no? Pero después de un año, en la conclusión final es, ¿cuánto es lo que se ha retenido? 20 millones de soles. ¿Ah? Segundo, ¿hemos avanzado? Somos uno de los países de los perjudicados que menos hemos avanzado. Tercero, 149 empresas, medianas empresas quebradas, 25.000 trabajadores en la calle. Entonces, se ha venido trabajando este proyecto de ley que el Ejecutivo, tengo la información que había sido consultada a varios voceros de bancadas y el Parlamento lo hubiera sacado. Si el daño lo ha hecho el 03, le estamos extendiendo la vida 30 días. Solo por el sanbenito y decir, ¿sabes qué? Tu proyecto lo veo en marzo. Yo creo que el Parlamento debería actuar con sentido de oportunidad. Pero aún así, 30 días es estirar la agonía de empresas que están buscando la posibilidad de volverse a reinsertar en el sistema económico.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el proyecto que ha llevado el Ejecutivo ahora sí ya ordena, hace tratamientos diferenciados, pero tiene como propósito primero garantizar cadena de pago, crea la figura de la colaboración eficaz de las empresas y tercero, garantiza la reactivación de la economía y hace que las empresas que han confesado sus delitos, como el caso de Odebrecht, les da un tratamiento, constituye un fideicomiso para que el 50% de sus activos puedan ir a este fideicomiso para garantizar el eventual pago de la reparación civil, y en el caso de contratos que tengan de concesión se retiene el 10%, para hacernos el pago de la reparación civil. En el caso de las empresas consorciadas, se les está dando incentivos para que puedan dar toda la información que se necesita, también se hace retención, se les permite, por ejemplo, que sin necesidad de someterse a la colaboración eficaz, entreguen información relevante para perseguir a los responsables, se les impide que puedan hacer remesas al exterior y se aborda un tema nuevo, que no abordó el 013, el tema del club de la construcción. Y ahí se toman decisiones casi parecidas a los confesos para garantizar, primero, la continuidad de los proyectos y segundo, el pago de la reparación civil. ¿Y por qué digo esto, Mario, para terminar la idea? Hoy día es importante que garanticemos la cadena de pagos, que honremos a esos 150 empresas que no tienen nada que ver, que eran proveedoras de las grandes empresas y que hoy día han quebrado 25.000 trabajadores. Lo que sí le sugería a la ministra es que podamos privilegiar también un fideicomiso para garantizar el pago de los beneficios sociales de los trabajadores. Se estima que en el camino van a quedar 55.000 trabajadores en la calle. Y todos estamos hablando de cadena de pago, de los proveedores, pero y de los beneficios sociales. Entonces es un aporte que le hicimos a la ministra de Economía y ojalá que el Parlamento pronto vea esta iniciativa y que la extensión del decreto de urgencia no pase de 1 o 2 semanas para que verdaderamente poner en marcha un proyecto reactivador. Sobre este asunto que han mencionado, que es el problema con la quiebra de una buena parte de las empresas y los trabajadores impagos, habló hoy el presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alache. Vamos a escuchar. Y el único resultado de este decreto de urgencia 003-2017 es la quiebra de 169 empresas proveedoras, de un total de 450. 169 ya han sido, las garantías de estas empresas ya han sido ejecutadas por los bancos. Somos 60.000 trabajadores que no les pagamos desde el mes de diciembre del 2016. Supongo que de acá a marzo debemos estar ya más o menos en el 80% de las empresas proveedoras quebradas, porque este decreto de urgencia que han presentado es nefasto para los proveedores, totalmente. De aquí a marzo son más o menos los 30 días que se le ha extendido al decreto de urgencia. Yo no estoy de acuerdo con el congresista Velázquez, que queden en varios puntos. Primeramente, él dice que el Pleno lo podía discutir. O sea, es por eso que primero se discute en comisiones, sobre todo en comisiones bastante técnicas, porque estamos hablando de un tema sumamente técnico que lo ha discutido en conjunto la Comisión de Justicia y la Comisión de Economía, presidencias ambas que están en el partido de gobierno. Además, si es que esto se lleva al Pleno, ¿no?, habría una discusión mucho más abierta que no necesariamente es técnica, porque no todos pertenecen a la Comisión de Economía, para ser más puntuales, y hubiera prolongado esta discusión más de los 30 días. Por lo tanto, yo sí creo que esto se tiene obligatoriamente que llevar a una comisión especializada, técnica en la materia, para poder hacer efectivamente los cambios adecuados. Porque ¿qué pasa si es que por aprobarlo lo aprobamos y nuevamente vemos que no va a servir, como no ha servido el decreto de urgencia 003? Para poner algunos ejemplos, solamente uno, para que te des cuenta de lo importante del análisis de esta norma. En uno de sus artículos dice que el silencio administrativo favorecerá para la hora de las transferencias. Es decir, si un funcionario público no informa y no responde en 20 días, entonces la empresa sí va a poder hacer transferencias. Entonces, ¿qué es más importante? Que efectivamente corrijamos ese tipo de
errores que además el mismo ministro de Justicia ha aceptado y la ministra Cooper también, que tiene que cambiarse. Otro de los temas en la discusión del día de hoy en la comisión ha sido de que muchos de los cuestionamientos que habían, la ministra Cooper decía, bueno, ya el reglamento se encargará de determinarlo. El reglamento no puede determinar absolutamente todo, porque lamentablemente hemos visto, y tú eres testigo muchas veces, Javier, de que los mismos congresistas nos quejamos porque el reglamento muchas veces cambia el sentido de la norma y el espíritu de la norma de lo que se ha dado en una discusión democrática dentro del Parlamento. Y funcionarios, ¿no?, que no han estado en esta discusión, ni mucho menos, terminan cambiando una ley del Congreso a través de reglamento. Entonces debemos, para que esta norma funcione y luego no tengamos que hacer otra y otra y otra, entonces debemos de acotar la norma lo más posible para que no sea el reglamento quien determine las funciones que tiene que tomar todos estos temas tan sensibles. Estamos y eso hablando... no podía ocurrir en el Pleno en 4 días, dices. No en 4 días. El día de hoy se ha discutido 7 horas. No, pero es que... Y el congresista Velázquez dice que se lleve al Pleno. Yo no estoy de acuerdo con que se lleve al Pleno. Es como llevar una ley en este sentido muy técnica de frente al Pleno, donde la discusión se va a dar dentro de con 130 personas que no necesariamente conocen tienen el expertise y conocen la materia. Bueno, y aquí, el 03 se discutió en Constitución, ¿ah? El 03 se discutió en Constitución. Pero tú mismo lo has dicho, el decreto de urgencia 003 se corrigió. Lo que pasa es que el Ejecutivo lo observó. La hora 11. Así es, y lo observó el último día para que ya no se pudiera hacer nada. Entonces, no fue porque la discusión no se dio en el Parlamento. Lo importante es que aprobemos algo esto es sustancialmente mejor que el 03. Ya lo ha dicho los propios afectados. Yo lo dije la semana pasada porque presentaron el proyecto y el presidente del Congreso salió a decir, no, esto se verá en marzo. Han sido las bancadas del gobierno las que han tenido que reunirse para provocar este debate. Y yo creo que el Parlamento... Y nosotros hemos dado quórum. El Parlamento no debe renunciar a su control político y fiscalización, su vacancia, que lo hagan. Pero también hay que darle herramientas al país. Esta gente no pueden esperar un día más, estos 169 proveedores, los trabajadores. Por eso, en el proyecto de ley, estamos alcanzando sugerencias al gobierno para garantizar el pago de los beneficios sociales de aquellos trabajadores que van a quedar fuera del mercado, porque muchas de estas empresas no se van a poder recuperar, ¿no? Sí, y otra cosa, no nos olvidemos que para llamar a pleno en estos momentos, en época, así es, donde no hay legislatura, se necesitan 78 votos, 78 firmas para poder convocar al pleno. No significa, no solamente eso, pero si es que, por ejemplo, el congresista Velázquez, que es quien hubiera querido, él hubiera podido recabar todas las firmas, las 78 firmas para convocar al pleno. Entonces, no es el pleno, o sea, no es el presidente del Congreso quien convoca a un pleno en receso, tiene que ser cualquier congresista que corra 78 firmas para poder llamar a un pleno, porque sería para hacer un pleno extraordinario. Entonces, no nos olvidemos que la discusión que nosotros hemos tenido el día de hoy ha sido básicamente el quórum dado por los congresistas de Fuerza Popular, que tenemos la disposición, de que esto salga lo antes posible. Pero para terminar sobre este tema, que se haya prorrogado 30 días más el decreto de urgencia, no significa que esta nueva ley va a demorar 30 días para ser aprobada. Puede ser antes. Ojalá. Yo espero que con todos los aportes que se le ha dado a la ministra se pueda hacer un nuevo dictamen para que se pueda discutir lo antes posible. Bien, antes de irnos vamos a mencionar por lo menos la cuarta noticia, tiene que ver con Luis Castañeda del Ocio, que va a tener que responder al pliego interpelatorio de 141 preguntas presentado por el regidor Hernán Núñez y el colectivo Habla Castañeda. Este ha sido aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones y el alcalde de Lima tiene un plazo de 60 días para responder a los cuestionamientos relativos a su gestión. Un brevísimo comentario de cada uno. Está bien, es democrático, yo creo que es democrático, así como del Parlamento se llaman a los ministros para interpelarlos, toda autoridad elegida. En el caso de los municipios, ellos tienen la obligación de hacer cabildos, pero no hay una sanción por eso. Entonces, no hay una sanción por no hacerlo. Por no hacerlo. Entonces ahora se le hace como una especie de una interpelación al alcalde, promovida por un regidor, ha cumplido con todos los requisitos, hay 140 preguntas y yo creo que Lucho Castañeda, que
no se distingue por hablar mucho, ahora estará obligado a contestar, ¿no? Pero está bien, es parte del control político, es absolutamente democrático y eso abona la transparencia de la gestión pública, ¿no? Pero es absurdo que haya llegado a este extremo, es decir, debió estar dispuesto a responder desde un inicio y porque esto ya se convirtió en un asunto político, ¿no? Ya parece que lo están llevando a que responda de grado fuerza. Es un mecanismo legal, es un mecanismo que, al igual que el Congreso tiene sus mecanismos legales para, por ejemplo, acusar a los miembros del Tribunal Constitucional, el ciudadano también tiene mecanismos que están regulados y reglamentados para poder obtener respuestas de sus autoridades, o sea que es totalmente válido y legítimo. Muy bien, yo les agradezco mucho a nuestros dos Muchas invitados gracias. su asistencia esta noche. Mañana ya estará de regreso con nosotros Verónica, que hoy día no ha podido acompañarnos. Nos vemos aquí en Portada. Buenas noches.